Encuentra claridad y dirección en tu propósito de vida. Inspírate para ser una influencia positiva en tu entorno. Si la verdad es tan brillante y evidente, ¿por qué tantas estructuras antiguas le temen a una simple pregunta? A menudo nos enseñan que preguntar es dudar, que es una ofensa a lo sagrado. Pero, ¿y si las preguntas no fueran armas, sino llaves? Cada por qué no es un ataque, es un paso en un viaje épico hacia la comprensión. Imagina al buscador no como un rebelde, sino como un explorador valiente que se adentra en lo desconocido, no para destruir, sino para conectar. Las preguntas son puentes que transforman el miedo en una aventura compartida. No derriban la fe, la hacen más fuerte, más personal, más real. Porque una verdad que no puede ser cuestionada es realmente una verdad en la que se puede creer. La búsqueda de respuestas es la búsqueda de luz, una que todos podemos compartir. Gracias por acompañarme en esta reflexión. ¿Qué es un mito? Un mito es un relato simbólico o imaginario, creado para explicar fenómenos naturales, el origen del mundo o ideas morales sin base histórica comprobable. Los mitos suelen tener dioses caprichosos o contradictorios, cambiar según la región o la época, no estar anclados a fechas, lugares ni personajes históricos verificables. Ejemplo clásico: Zeus lanzando rayos para explicar las tormentas. Nadie puede ubicar a Zeus en la historia, ni señalar un lugar real donde gobernó. Es una explicación simbólica, no histórica. Conclusión: el mito no busca verdad histórica, sino explicación imaginaria. ¿Qué es una leyenda? La leyenda parte muchas veces de un hecho o personaje real, pero con el tiempo se le añaden exageraciones o elementos fantásticos. Características: tiene un núcleo real, se adorna con el paso del tiempo, mezcla historia con imaginación. Ejemplo: una persona valiente que, con los años, termina siendo descrita como invencible o sobrenatural. Conclusión: la leyenda exagera la realidad, no la niega, pero tampoco la preserva fielmente. ¿Y la Biblia? Mito, leyenda o historia revelada. Aquí está el punto clave. La Biblia no encaja en la definición de mito ni de leyenda. ¿Por qué? El Antiguo Testamento menciona nombres, genealogías, ciudades, reyes y fechas, está conectado con pueblos históricos reales: Egipto, Babilonia, Asiria, Persia. Muchos lugares bíblicos han sido confirmados arqueológicamente. Ejemplo: Moisés no es presentado como un semidios, sino como un hombre con miedo, errores y obediencia progresiva. David no es idealizado, la Biblia narra sus pecados, algo que un mito jamás haría. Un mito glorifica, la Biblia confronta y redime. El Nuevo Testamento. Aquí la diferencia es aún más clara. Jesús nació bajo el gobierno de César Augusto, murió bajo Poncio Pilato, un personaje histórico real. Los evangelios fueron escritos dentro de la vida de los testigos. Hay referencias externas, no cristianas, que confirman su existencia. Si Jesús fuera un mito, ¿por qué morirían sus seguidores por algo que sabían que era inventado? ¿Por qué el mensaje no beneficia al poder, sino que lo confronta? Nadie muere por una fábula que sabe que es falsa. Entonces, ¿por qué algunos dicen que Dios es un mito? Porque confunden fe con fantasía. Lo que no se puede manipular, muchos lo llaman mito. Lo que confronta el pecado, muchos prefieren negarlo. Lo que exige transformación, muchos lo reducen a símbolo. Pero ojo a esto. El amor no se ve, pero se vive. La conciencia no se toca, pero acusa. La fe no se mide, pero transforma. ¿Eso los hace mitos? No. Los hace realidades invisibles pero poderosas. Edificación final. La Biblia no fue escrita para entretener, sino para redimir. No fue diseñada para crear dioses imaginarios, sino para revelar al Dios que actúa en la historia. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. 2 Pedro 1:16. Dios no es un mito. Es el autor de la historia, y tú estás dentro de ella. ¿Quién como Dios? Él es mensajero de amor, verdad que edifica y luz que no se apaga.
El pergamino y el fuego que no se consume. Historia simbólica narrada por el maestro Arbamiel. La tarde caía lentamente sobre la aldea. El cielo estaba cubierto por nubes densas, como si la creación misma guardara un secreto. A los pies del monte antiguo, donde pocos se atrevían a subir, caminaba Asquemiel, un joven inquieto, cargando más preguntas que certezas. Había escuchado en la plaza a hombres discutir con voz altiva. Todo eso es mito. Dios es una invención del miedo humano. El Antiguo Testamento son leyendas antiguas. Esas palabras no lo dejaban en paz. Al llegar al umbral de una casa sencilla, hecha de piedra y madera envejecida, Asquemiel respiró hondo. Allí vivía el maestro Arbamiel, conocido no por imponer respuestas, sino por encender conciencias. Golpeó suavemente. «Pasa», dijo una voz firme desde dentro. Las preguntas caminan más rápido que los pies. Asquemiel entró. Arbamiel estaba sentado junto al fuego, leyendo un pergamino antiguo. «Maestro», dijo el joven con respeto, «vengo confundido. Muchos dicen que Dios es un mito, que las escrituras son leyendas, y temo creer sin entender». Arbamiel levantó la mirada. Sus ojos no mostraban enojo, sino compasión. «Siéntate, Asquemiel. Porque quien pregunta con honestidad ya ha comenzado a caminar hacia la verdad. No te daré una respuesta, te contaré una historia». El fuego crepitó. La puerta se cerró sola, como si el viento también quisiera escuchar. La ciudad de los dos archivos. Hace muchos años, comenzó Arbamiel, existió una ciudad llamada Kedarion, famosa por su gran biblioteca. Allí se guardaban todos los relatos del mundo. En el centro del recinto había dos archivos, custodiados día y noche. El primero se llamaba el Archivo del Bronce. El segundo, el Archivo del Fuego. Asquemiel frunció el ceño. ¿Qué había en cada uno? Paciencia, respondió Arbamiel. A Kedarion llegaban sabios, poetas y filósofos. Algunos escribían historias bellas, otros relatos heroicos, otros narraciones sobre dioses que nacían del mar, del rayo o del miedo humano. Todos esos escritos iban al Archivo del Bronce. ¿Por qué bronce? Porque brillaban, pero no vivían. Asquemiel guardó silencio. Con el tiempo, continuó el maestro, esos relatos cambiaban. Cada generación los adornaba. Los dioses envejecían, se contradecían, morían o olvidaban a los hombres. Nadie arriesgaba su vida por ellos. Nadie cambiaba su corazón por ellos. Entonces, una noche, llegó a la ciudad un pergamino distinto. No hablaba de dioses caprichosos, sino de un Dios santo. No exaltaba al hombre, lo confrontaba. No ocultaba errores, los exponía. No prometía comodidad, prometía verdad. Los ancianos no sabían dónde colocarlo. ¿Y qué hicieron?, preguntó Asquemiel. Lo pusieron en el Archivo del Fuego. El archivo que quemaba. Pero no se consumía. El Archivo del Fuego era un lugar temido. Los escritos que entraban allí eran examinados con rigor. Muchos se deshacían. Otros ardían. Pero aquel pergamino no se consumía. Cada vez que alguien lo leía, algo ocurría. ¿Qué ocurría, maestro? Los soberbios se inquietaban. Los violentos se confrontaban. Los quebrantados lloraban y sanaban. Algunos decían: esto no puede ser mito. Otros gritaban: es peligroso, cambia a la gente. Y ahí comenzó el conflicto. El juicio de los sabios. Los líderes de Kedarion convocaron un juicio. Decidan, dijeron, ¿es este pergamino un mito, una leyenda, o algo más? Los defensores del Archivo del Bronce hablaron primero. Un mito explica sin exigir. Una leyenda entretiene sin juzgar.
Pero este pergamino nos señala, nos desnuda, nos llama al arrepentimiento. Pidieron que fuera destruido. Entonces hablaron los guardianes del fuego. Los mitos envejecen. Las leyendas se deforman. Pero este escrito permanece y transforma. Pidieron que fuera preservado. El pueblo estaba dividido. ¿Y qué decidieron? Preguntó Asquemiel, ahora al borde del asiento. Arbamiel guardó silencio unos segundos. Decidieron probarlo con sangre. La prueba final. Tomaron a quienes creían en el pergamino y les dijeron: nieguen lo que han leído y vivirán. Pero ninguno negó. ¿Por qué? Susurró Asquemiel. Porque nadie muere por un mito que sabe que es mentira. Porque nadie entrega su vida por una leyenda inventada. Pero muchos entregan su vida por una verdad que los ha alcanzado. Los persiguieron. Los encarcelaron. Los silenciaron. Pero el pergamino se multiplicó. Cuanto más lo quemaban, más se extendía. Cuanto más lo negaban, más transformaba. Y entonces Kedarion comprendió demasiado tarde. No estaban frente a un mito. Estaban frente a la verdad caminando en la historia. El regreso al presente. El fuego del hogar volvió a escucharse. Asquemiel tenía los ojos húmedos. Maestro, ¿el pergamino es la escritura? Arbamiel asintió. El Antiguo Testamento no es mito, es memoria de un Dios que interviene. El Nuevo Testamento no es leyenda, es testimonio de un Dios que entra en la historia. ¿Y los que dicen que Dios es un mito? Preguntó el joven. Arbamiel se levantó, puso una mano sobre su hombro y dijo: no es que Dios sea un mito. Es que la verdad incomoda a quien no quiere cambiar. El maestro abrió el pergamino que tenía en sus manos y leyó en voz baja. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. El viento golpeó la puerta. La noche había caído. Asquemiel, concluyó Arbamiel, los mitos entretienen. La verdad transforma. Y solo lo real tiene el poder de confrontar el alma. Cierre edificante para congregantes. Esta historia no es solo un relato. Es un espejo. Si la Biblia fuera mito, no incomodaría. Si Dios fuera leyenda, no confrontaría. Pero porque es verdad viva, divide, sana y llama. ¿Quién como Dios? Él no habita en fábulas. Habita en la historia. Y hoy, también, en el corazón que se atreve a creer. En la penumbra de este antiguo templo, bañado por la luz danzante de las antorchas, una pregunta resuena en el silencio. Maestro Arbamiel, ¿cuál es la línea que separa el mito de la verdad bíblica? ¿Cómo podemos distinguir la leyenda de la realidad divina? Hijo mío, Asquemiel, tu pregunta es tan antigua como el tiempo mismo. La diferencia no es una línea, es un abismo. No es una sombra, es la ausencia total de luz. Ven, escucha con el corazón, y te mostraré una historia que no se cuenta con palabras, sino que se vive en el espíritu. Imagina un vasto campo de batalla, un paisaje que se extiende más allá de lo que el ojo puede ver. De un lado, se alzan las sombras, formas cambiantes y susurrantes. Son los mitos de los hombres, nacidos del miedo a la oscuridad, del deseo de explicar lo inexplicable. Son cuentos de dioses caprichosos, de héroes falibles, de verdades que se retuercen y cambian con cada generación. Son como la niebla, densos y confusos, pero sin sustancia. Al otro lado, en el centro del campo, brilla una luz. No es una luz como la de estas antorchas, que parpadea y consume. Es una luz inquebrantable, eterna, una columna de fuego y verdad que se eleva hasta los cielos. Esa es la verdad de Dios, inmutable, perfecta y absoluta. No necesita ser adornada ni explicada, simplemente es. Las sombras, los mitos, se lanzan contra la luz, intentan envolverla, apagarla, distorsionarla. Crean espejismos,
falsos ídolos, prometen poder, conocimiento y placer efímero. Susurran al oído del hombre. ¿Realmente necesitas esa luz tan cegadora? ¿No es más cómodo vivir entre nosotros, en la penumbra donde todo es relativo? Pero mira atentamente, Asquemiel. La luz no retrocede. No lucha como luchan los hombres. Su sola presencia disuelve las sombras. Donde su resplandor toca, la verdad florece. Observa cómo la historia de la creación no es un simple poema, sino el acto soberano de un diseñador infinito. Cada estrella, cada galaxia, cada átomo, todo puesto en su lugar con un propósito divino. No es el caos de titanes luchando, sino el orden sublime de una mente maestra. Contempla la historia del diluvio. No es la ira celosa de un Dios voluble, sino el juicio justo y el pacto de misericordia de un Dios que anhela salvar. Mira a Noé, un hombre de fe, construyendo un arca no por superstición, sino por obediencia a una voz clara y audible que le prometió un nuevo comienzo. Camina con Abraham por la tierra prometida. Su fe no se basa en oráculos ambiguos, sino en la promesa firme de un Dios que se revela a sí mismo, que establece un pacto de sangre y jura por su propio nombre. Vemos la historia de una nación elegida, no por sus méritos, sino por la gracia soberana para ser un faro de luz a todas las naciones. Escucha el estruendo en el monte Sinaí. No son las reglas arbitrarias de un tirano celestial, sino la ley santa y perfecta entregada a Moisés. Es un espejo que revela la santidad de Dios y la necesidad del hombre de un redentor. Es una guía para vivir en comunión con un Dios santo. Los mitos te ofrecen héroes con fuerza sobrehumana, pero con corazones llenos de orgullo y vicio. La Biblia te muestra a David, un pastor convertido en rey, un hombre conforme al corazón de Dios, que a pesar de sus caídas terribles, siempre volvió arrepentido a los pies de su Señor. Te muestra a Daniel en el foso de los leones, no salvado por un truco, sino protegido por la mano de su Dios fiel. Y entonces, Asquemiel, el susurro de las sombras se vuelve un grito ensordecedor. La pregunta más peligrosa y antigua resuena en el alma humana. ¿Y si Dios no existe? ¿Y si esta luz es solo una ilusión, un anhelo de nuestra propia mente para dar sentido a un universo frío y vacío? ¿Y si no hay nada más allá de las sombras? Es en ese momento de duda, en esa oscuridad existencial, cuando la verdad de Dios realiza su acto más sublime y definitivo. En la plenitud del tiempo, la luz misma se hizo carne. La verdad eterna tomó forma humana. No descendió como un héroe mitológico con poder y gloria terrenal, sino que nació en la humildad de un pesebre. Su nombre es Jesús. Él caminó entre nosotros, no como los dioses de las leyendas, distantes y egoístas, sino como un siervo, un amigo, un maestro. Sanó a los enfermos no con magia, sino con la autoridad del Creador. Perdonó los pecados no como un sacerdote que realiza un rito, sino como el único que tiene el poder para hacerlo. Sus palabras no eran fábulas morales, eran la verdad que libera. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Ningún personaje de mito se atrevió a decir tal cosa. Ellos señalaban caminos, ofrecían filosofías, pero solo él afirmó ser el destino y el origen de todo. Las sombras se enfurecieron. Su existencia misma era una afrenta a la luz. Lo acusaron, lo golpearon, lo llevaron a una cruz romana, el símbolo máximo del sufrimiento y la derrota humana. Y por un momento, Asquemiel, pareció que las sombras habían ganado. El cielo se oscureció, la tierra tembló y la luz del mundo se extinguió. En ese silencio sepulcral, el mito parecía haber triunfado sobre la verdad. El caos parecía reinar sobre el orden. La muerte parecía haber vencido a la vida. Pero la verdad de Dios no puede ser contenida en una tumba. Al tercer día, la piedra fue removida. La tumba estaba vacía. La luz no solo volvió a brillar, sino que explotó con un poder que hizo temblar los cimientos del infierno y rasgó el velo de la muerte para siempre. La resurrección no es un mito de renacimiento estacional. Es el evento histórico central que valida cada palabra, cada promesa y cada acto de Dios.
Es la prueba irrefutable de que Jesús es quien dijo ser. Los mitos te ofrecen un ciclo sin fin de vida y muerte. La Biblia te ofrece la victoria final sobre la muerte a través de la fe en Cristo. Los mitos te dan dioses que exigen sacrificios. La Biblia te da un Dios que se hizo el sacrificio por ti. Así que, Asquemiel, cuando escuches las historias del mundo y los relatos de la Escritura, pregúntate esto. ¿Esta historia me deja en la oscuridad, con más preguntas que respuestas? ¿O me lleva a una luz clara e inconfundible? ¿Me ofrece un héroe falible o un salvador perfecto? ¿Me habla de un poder caprichoso o de un amor soberano y sacrificial? La diferencia es abismal. Los mitos son el eco de la búsqueda humana. La Biblia es la voz de Dios encontrando al hombre. Por eso, ante la magnificencia de su revelación, ante la evidencia de su obra redentora, ante la realidad de su presencia viva en nuestros corazones, solo una proclamación puede brotar de un alma que ha visto la luz. Con una certeza que trasciende el tiempo y la eternidad, declaramos: ¿quién como Dios? Nadie es como Él. Él es santo, su pureza es inalcanzable. Él es amor, su sacrificio es incomprensible. Él es único, su ser es incomparable. Él es verdad, su palabra es inquebrantable. Y como Él, absolutamente nadie. Esta es la verdad que nos hace libres. Esta es la luz que ninguna sombra podrá jamás apagar. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta verdad resuena en tu corazón, comparte este mensaje y suscríbete para seguir explorando las profundidades de la fe. Que la luz de la verdad ilumine siempre tu camino.